Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos eso. Somos colombianos. Muchos de los que están aquí, de pronto tenemos algunos hermanos venezolanos, bienvenidos. Pero somos jóvenes, la mayoría de los que estamos aquí, estudiantes o profesionales, somos trabajadores, somos muchas cosas. Pero si algo tiene que definir lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos, cómo opinamos, lo que compartimos en nuestras redes sociales, a qué le damos like, es esto: es que somos ciudadanos de un reino de los cielos. Bueno, hay 4 ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que somos, y a veces nos olvidamos de eso. Yo no le estoy diciendo que no le dé like a un chiste de las empanadas y la policía, rías. Todo eso está bien, no me malinterprete, pero piense en eso. Hay tantas veces esta semana que pasó, usted dijo: soy un ciudadano del reino. ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo me exige que me comporte? ¿Cierto? ¿Qué conversaciones me permite tener y qué conversaciones me recomienda no tener? ¿Qué afanes me dice que no tenga, que me calme, que los evite? ¿En qué me pide que piense? Este pasaje en particular dice que Pedro nos está diciendo que hay un propósito, y es que anunciemos las virtudes de Jesús. Para eso nos llamó. Así que hay mucho ruido que está alrededor de nuestras vidas en estos momentos. Y necesitamos callar todo ese ruido, callar todas las voces que quieren definir lo que somos, si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos tibios o centro, si somos X o Y, si estamos de acuerdo con Hidroituango, si no estamos de acuerdo con Hidroituango, si estamos de acuerdo con Maduro o no, si queremos que Estados Unidos invada Venezuela o no. Y nos están exigiendo posturas todo el tiempo. Nos están exigiendo opiniones y a veces ni sabemos qué decir, por eso compartimos las opiniones de otro. Pero esto tiene que reinar en nuestro ser. Esto tiene que decidir por nosotros qué postura vamos a tomar. Así que llamamos el culto la resistencia. Y algunas personas cercanas a mí me dijeron: van a hablar del Deportivo Independiente Medellín. Y yo dije: no. ¿Cuántos hinchas del Deportivo Independiente hay aquí? El Señor los va a perdonar. Hay perdón en la cruz. Lo primero que quiero hablarles es un versus. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos crédulos hay aquí? Yo no sé si usted debe haber dicho amén o no, pero yo creo que todos nosotros hemos sido crédulos. Sebas colocaba un estado hace unos días y yo compartía mi experiencia, que cuando niño yo era muy ingenuo. Todavía lo sigo siendo en ciertas áreas, pero de niño me podían decir lo que fuera y yo creía. Entonces yo estaba curioso porque un amigo mío ya grande tenía esto, ¿cierto? Lo que llamamos la manzana de Adán. Y yo era un niño como de 8 años, entonces yo era como: uy, ¿qué es eso? ¿Cierto? Porque un niño no tiene eso. Bueno, realmente hablaba como así, ¿cierto? Que no la tenía. Yo: hey, ¿qué es eso? Y este amigo me dijo: eso sale comiendo sal. Ya ustedes se imaginarán qué fui a hacer yo. No aguanté mucho, realmente no fui capaz, no, agua al 100 porque me metí una cucharada de sal queriendo que me saliera eso. Yo también he sido terrible para el fútbol toda mi vida. Yo cuando juego con los muchachos de la iglesia, yo digo que yo soy bueno para estorbar. Entonces por eso me quedo defendiendo atrás y yo me atravieso, siempre quedo con unos morados de los balonazos, pero yo realmente no juego. Pero yo era malo. Entonces una vez estábamos jugando en la iglesia y había que hacer un penalti y era la silla de la iglesia, porque a mí me dejaba jugar en la iglesia, yo soy el hijo del pastor, entonces yo podía. Yo sé que algunas hermanas hicieron sindicato de ahorita, no sé si tú estuviste ahí o no. Pero yo jugaba en la iglesia con una pelotica de esas de goma y estaba la silla de la iglesia Rimax, porque todos tenemos de esa clase de sillas. Y estaba sin arquero, entonces solamente tenía que ir a chutar y que se fuera derechito. Pero pues yo era terrible, entonces ¡puf!, la mandé por allá, lejísimos. Y alguien, el bajista de la iglesia, porque los músicos tienden a ser malos con los niños, me dijo: aquí en la esquina hay un señor que endereza pies. Salgo yo de mi casa y le toco la puerta al señor
y le pregunto si endereza pies, el Señor me mira raro, me dice que no y me cierra la puerta. ¿A usted no es el hijo del pastor? ¿Qué es el cosa, cierto? Yo creí que en serio ya iba a ser bueno en fútbol porque alguien me iba a coger el pie y me lo iba a enderezar. Y a veces en la vida cristiana, ustedes y yo hemos sido como yo cuando niño. A veces no preguntamos nada. En la iglesia no nos están enseñando y necesitamos, aquí hay pastores y algunos aquí ahí son líderes, necesitamos permitir que la gente cuestione la fe que profesa. Eso no tiene nada de malo, que alguien venga y le pregunte a uno por qué esto y por qué aquello. Nos da miedo porque muchos de nosotros no tenemos la respuesta a la pregunta y nos da miedo de que hagamos que esa persona deje de creer. Pero en primera instancia, ninguno de nosotros aquí puede hacer creer a otra persona, eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, nos da miedo. Y por eso cuando en una iglesia, yo no sé si aquí hay algunos de esas personas, aparece ese joven rebelde que cuestiona todo, que cuestiona que por qué los cultos son los domingos, y por qué en la mañana, y por qué damos ofrenda, y por qué hay que sentarse así, por qué hay que vestirse así, por qué hay que dejar de hacer eso. Lo que le pasa a esa persona es que se vuelve alguien externo a la congregación. Y eso ha pasado muchas veces. Lo rechazamos por preguntar. Y muchos de nosotros, y ahí sí yo creo que le pego a todos aquí, incluyéndome, hemos tenido preguntas que no nos gusta hacer porque no sabemos a quién hacérselas. ¿Cómo hacemos para hacérselas sin que me miren mal? Si yo soy el coordinador distrital, ¿a quién le pregunto eso? Y va a decir, no, y esa persona que tiene esa duda, ¿cómo está allá? Entonces no hay ese espacio de preguntar, no hay ese espacio de cuestionar. Si la fe de nosotros es así de frágil, entonces no es una fe correcta. Si la fe de nosotros no aguanta una pregunta, no aguanta 10, algo está mal con nuestra fe, no con las preguntas. Así que no debemos ser crédulos. Yo hoy les invito a eso. Yo no les estoy invitando a que vaya a ser rebelde, que deje de ir a la iglesia, que deje de hacer cosas. No, para nada. Yo les estoy pidiendo que cuando hagamos lo que hagamos como cristianos, sepamos por qué lo estamos haciendo. Sepamos de dónde salió ese hábito como vida cristiana que tenemos. ¿Por qué yo tengo que orar? No sé si usted se ha preguntado eso o alguien le ha preguntado. Pero no, pues que el Señor sabe todo lo que necesitamos. ¿Cierto? Una pregunta que nos parece a muchos de nosotros de pronto muy sencilla, pero que es una pregunta que mucha gente tiene y por eso no ora. Porque pues el Señor sabe. Entonces dejan de orar. O la concepción de que tienen de los cristianos, de que lo único que hacemos es pedir plata, al parecer. Y muchos de la gente que no conoce una iglesia de sana doctrina, ¿qué piensa eso de los cristianos? Y lo piensa porque lo ha visto. Entonces no sabemos responder por qué pedimos dinero en la iglesia. Nos da como miedo hablar de eso. Uy, no me pongan a hablar de ofrendas porque ¿cómo hago para justificar eso? Así que si somos crédulos es porque estamos haciendo lo que nos dicen. Eso es la definición de crédulo. La definición de crédulo es alguien que cree con facilidad lo que las otras personas dicen. Eso es ser crédulo. Y la Biblia nos llama a ser creyentes, pero no nos invita a ser crédulos. Había una iglesia en el libro de Hechos, ¿alguien sabe cómo se llama? Que cuestionó cuando Pablo fue a predicarles. Todo lo que Pablo decía, espera un momentico, vamos a ver si eso es verdad. ¿Alguien sabe el nombre de esa iglesia? Berea. La iglesia de Berea en el libro de Hechos. Dice la Biblia que Pablo fue a predicarles. Ustedes imagínense a Pablo predicándoles en su iglesia. Invitado especial, campaña fin de semana. Todo el ministerio de alabanza montó las mejores canciones, mejor dicho, todo el mundo lindo para el domingo. Y usted se imagina una iglesia que lo que hace es como, para en el punto 1, vamos a verificar que eso sea cierto. Esa actitud, Hechos la resalta como algo que el cristiano debe hacer, no tragar entero. Por eso nos dicen que nos han lavado el cerebro, porque muchos realmente no estamos pensando en lo que hacemos. Vamos a Lucas 9:28 y este pasaje es muy, muy especial. Lucas 9:28 es la transfiguración. Dice, aconteció como 8 días después de que Jesús les había dicho que iba a morir, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a un monte a orar.
¿Y qué sigue diciendo? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Déjamelo ahí, por favor. Los discípulos, estos 3 discípulos, están viendo a 2 de sus más grandes héroes, de las personas más significativas en su cultura, Moisés y Elías. Lo que Moisés y Elías era la ley y los profetas. Eso era lo que Moisés y Elías eran. Elías era un profeta, Moisés fue el que bajó con las tablas de los 10 mandamientos. Moisés es la persona que para ellos representa la ley que ellos viven. Pero cuando la voz de la nube habla, no dice: Este es Moisés, a él oíd. Y dice: Este es Elías, a él oíd. Dice: Él es mi hijo amado, Jesús, a él escuchad. Y ahora traigamos eso y contextualicémoslo un poco. Si estuviéramos en ese monte, ¿quién estaría al lado de Jesús? ¿Qué personas que con mucho amor, que con mucha fidelidad a Dios y a ustedes les han formado? Pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, pueden ser sus pastores, pueden ser amigos. Muchas personas que nos han enseñado, que nos han ayudado a crecer. Moisés y Elías no son villanos en esta historia. Estas personas en las que usted y yo estamos pensando no lo son tampoco. Pero muchas veces nuestra fe está regida por lo que esas personas nos dijeron y no por lo que Jesús dice. Y déjeme hablar del mío. Obviamente que si yo estuviera en ese monte, a mí, al lado de Jesús, tiene que aparecer mi papá. Esto, papá, está siendo grabado, tengo que quedar bien. Entonces tiene que aparecer mi papá, obviamente, porque mi papá me crió, ha sido pastor siempre y ha sido mi pastor durante mucho tiempo y uno de mis más grandes ejemplos. Pero yo el año pasado, preguntándome esto que les dije al principio, dije: mi papá me enseñó cosas que no estaban bien, que no eran correctas. No que fueran malas en sí, solo que no eran tan buenas como las que el Evangelio me enseña. Mi papá, con su ejemplo, con su crianza, con las cosas que él tiene como carácter, como persona, me pasó algunas actitudes que no son correctas, que no son adecuadas, que yo no debo heredar. Y confrontar eso, aquí es fácil decirlo, pero confrontar algo que me ha regido toda la vida y que de pronto creí bien, como el cepillo, y creí que lo estaba usando bien y no, eso cambia, uno queda en el aire por un momento. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago si mi papá era lo que me dio este ejemplo y este ejemplo ahora ya está bien, más bien malito, más bien regular? Si él falló porque es un hombre como yo. A Jesús oíd. Él es el que tiene que regir nuestra fe. La ley y los profetas, la base de todo lo que son los discípulos, su identidad, está siendo confrontada en ese momento. Y Jesús, en el que creemos, nos sigue confrontando, y hoy, esta noche, quiere confrontar nuestra fe. Porque él hace eso, Él trastoca las cosas, Él las voltea. Él dice: ustedes han creído eso, siempre les han dicho eso, pero ahora yo les digo. Y cambia la manera en que un cristiano debe vivir. Así que Jesús necesita incomodarnos, revolucionar nuestra vida, ser de cierta manera, y tenga cuidado con este término, pero rebeldizar nuestra vida a ciertas estructuras que no son de Él. Y si el Jesús en el que creemos no está haciendo eso, entonces debemos preguntarnos si es el Jesús de los evangelios. Esta semana leía un artículo que reclamaba a los cristianos su silencio
ante algo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, más de 200 casos de pastores de una denominación bautista salieron a la luz, casos de abuso. Y el artículo decía: ¿dónde están las marchas? No marchamos por la familia, no nos vestimos de blanco y estamos en el Parque de las Luces. Pues no decía esto, pero estoy contextualizando. No hicimos eso cuando peleamos por la familia. Y es fuerte porque quien escribe es un cristiano, no es alguien que no sea cristiano. Está criticándose a sí mismo y criticando la iglesia a la que pertenece. Es fuerte. Yo estaba ahí leyendo eso y yo me incomodé, sobre todo porque tenía razón. Casi nadie sabe, yo no sé si alguno de ustedes sabía de ese caso. Más de 200 casos de abuso de una denominación. Es fuerte pensar en eso. Y como jóvenes que somos, necesitamos cambiar las cosas que están mal en nuestra iglesia. Necesitamos dejar de señalar a los pastores, a los líderes, muchas gracias. Dejar de señalar actitudes de otras personas, actitudes de otras denominaciones y preguntarnos qué estoy haciendo yo y qué necesito cambiar yo para mejorar mi iglesia, la iglesia que somos. Así que no seamos crédulos, seamos creyentes. Y lo segundo, hospitalidad versus tolerancia. Y aquí yo creo que las personas que me ha escuchado decir esto solamente es una persona de mi iglesia que lo compartí en un ayuno. Y como ustedes saben, los jóvenes no ayunan mucho. Entonces estábamos hablando un poquito de eso, porque también fui confrontado. Esto no es mío, esto lo leí. Que quiera saber dónde lo leí, me pregunta, con gusto le digo. Tolerancia es un término que hemos escuchado mucho en estos últimos años, ¿no? Y hemos visto casos donde los cristianos nos juzgan de intolerantes por mantener nuestras creencias ante casos, ante circunstancias, ante situaciones. Y muchas veces de pronto algunos de los que estamos aquí nos han llamado intolerantes, aunque no lo seamos. Pero piensa en esto: levante la mano, nadie vaya a mirar al de al lado, cuando en su casa usted ha recibido una visita que no esperaba y que no le gustaba mucho recibir. Como que, ¿qué más? Bueno, los demás han sido muy afortunados, déjeme decirle. Es una de las circunstancias más incómodas que hay. Digamos que usted esté bien cansado, o esté ocupado, o esté haciendo algo, no sé, relajándose nada más, y llega alguien que usted de pronto no le cae tan bien y que tampoco usted estaba esperando que llegara a la casa. Como buenas. Y para colmo llega con hambre. Ay, Dios. Esta palabra me habló. me ha pasado. Y uno es tolerante. Tolerante es, bien pueda, entre. Pues por lo menos en mi caso yo lo fui. Tolerante fue que lo atendí, le di su vaso de agua ahí, ¿cierto? Como que, bueno, no hay jugo, no hay jugo. Ahí había fruta, pero qué pereza ponerse a hacer jugo, ¿no? Entonces, normal, hablamos un ratico. Y ya yo me hice como el loco, me empecé como a ocupar en lo mío. Y la persona pues se dio cuenta que yo estaba ocupado y entonces muy amablemente me dijo: ay, yo estoy ocupado, qué pena, yo sin avisar. No, cuadramos otro día, tal cosa, y se fue. Y yo: Señor, yo sé que tú, ¿cierto? Empecé como a agradecerle porque era canzoncito, no lo esperaba y tampoco me gustaba mucho la persona. Por eso esto me habló. Yo fui tolerante, lo atendí. Pero a fin de cuentas, esa persona estaba en mi casa, así que estaba limitada. Hacía lo que yo le dejaba hacer, comía lo que yo le dejaba comer, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña y nos invita a ser hospitalarios. Hospitalarios es básicamente hacer de la casa suya la casa del otro. Entonces esa persona puede abrir esa nevera y la última salchicha que había ahí, que usted ya estaba pensando para la noche, y yapper, como dicen por ahí, y usted está con un corazón tranquilo porque es su casa. Y todos por aquí hay fanáticos de Evan Craft y Alex Campos y cantan: mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Pero no sé si eso sea tan cierto cuando de pronto les toque. Ahora, lleve esto a la vida cristiana. Piensa en su iglesia, piensa en su congregación. Cuando llega alguien nuevo,
De pronto aquí muchos son buenos atendiendo a la gente nueva, gloria a Dios por eso, pero muchos de pronto no lo somos tanto. Entonces llega un muchacho nuevo y ese muchacho nuevo es más bien como esos raritos que tienen como esos gustos musicales que no van tanto conmigo. Eso puede ser cualquier cosa realmente. Y uno es como que, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí. O esas preguntas que hacemos, ¿no? De, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pero ¿nos importa realmente saber cómo está la otra persona? ¿O esperamos solamente, bien, y vos? Bien. ¿Cierto? Como, cumplí. Yo hago mucho eso, muchachos. Y hoy por eso les dije, pongámonos un momentico serios. Yo me estoy sincerando, yo hago mucho eso. Yo realmente dije, cuando le pregunto a una persona cómo está, en serio me quiero sentar a escuchar cómo está. Porque como cristianos a veces no estamos bien. Y es fatigante, y yo sé que aquí me entienden, estar fingiendo estar bien. Es fatigante hacer eso. Pero en nuestras congregaciones necesitamos permitirle a la persona ser quien es. Y eso solo pasa siendo hospitalarios, dejando que la persona entre no solo en la casa de uno, sino en la vida de uno. Y cuando me pregunte cómo estoy, yo sea capaz de decirle realmente cómo estoy. Y sea capaz de escuchar cuando yo sea el que pregunte y esa persona empieza a salirme con un montón de circunstancias, con un montón de problemas, que yo era como, uy, pero es que me tengo que ir, es que me están esperando, ¿cierto? Ser hospitalario es, vamos a sentarnos. Tostado el café, es barato, vaya y saca, tome este café. Esa es la resistencia en la que esta noche queremos llamar. Porque es necesario que como cristianos dejemos de pensar, yo tengo que ser resistente, es el aborto, la homosexualidad, todo eso está mal, yo sé que sí. Pero ¿y entonces qué pasa con el hermano de mi iglesia que hace rato lo dejó la novia y nadie le está hablando? Que hace rato perdió 3 parciales, canceló la materia, no sabe ni qué está estudiando, no sabe si debe seguir o no, tiene una crisis existencial porque los papás son los que le pagan la matrícula y le toca estar estudiando eso, y es como que, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué hacemos con aquellos hermanos? Y si estamos dispuestos a escuchar esto, dígame bien, que están luchando con la homosexualidad en nuestra iglesia, y que incluso usted y yo sabemos que es así, pero no queremos tocarle el tema, porque qué incómodo, porque ya hicieron bromas por aquí. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con la depresión de la gente? Los cristianos también pueden sufrir de depresión, así usted no lo crea. Y a veces vemos esos estados de la gente como, me quiero morir, nunca. Y uno es como, este sí llama la atención, qué pereza. Todo el tiempo poniendo esas canciones de Kudai. A mí me gusta Kudai, por eso es el ejemplo. Porque lo que nos dicta el mundo que hay dentro de nosotros es, pase por el lado, medio toque a la gente, medio deje que ellos lo toquen a usted, medio hable con ellos, medio, pero no se comprometa realmente. No entre realmente, no camine con ellos realmente, no se unte de ellos realmente. A eso es lo que tenemos que ser resistentes como cristianos. Eso es lo que tiene que llenar nuestras arengas, nuestro ánimo, nuestro valor. Porque cuando muchos escucharon esto se imaginaron el ejército, ¿cierto? Los 300, aunque no tengan, ¿cierto? Entonces, esos eventos de caballeros, ¿ustedes han visto eso? Paréntesis, esos eventos de caballeros donde ponen a los 300 y uno va y ve los caballeros de la iglesia. Vamos para allá, muchachos, no se rían tanto. Quien ama a Dios pero no tolera, ni acoge, ni recibe a la gente, no ama a Dios, se ama a sí mismo. Su fe es solamente una forma de narcisismo. Eso lo dijo un teólogo. Y entonces yo me preguntaba, ¿es mi fe una forma de narcisismo? ¿Es mi fe la que me hace sentir bien? Porque después de pasar muchas penas soy un poquito capaz de mantener mi compostura en público y sonrío, la foto para el Facebook, tal cosa. Y eso es todo lo que la gente ve, eso es lo que soy. Y entonces cuando se enteren de esta lucha que tengo, ¿qué van a pensar de mí? Entonces me toca resanar todos los huecos de las paredes de mi casa para que nadie se dé cuenta de nada. Y esa no es la iglesia que Jesús fundó. Por último, ¿cuántos dicen amén? Les recuerdo cuando empecé que una de mis preocupaciones era el pesimismo en el que podemos estar viviendo. Yo personalmente
me gusta mucho leer sobre la política de nuestro país. Y yo sé que aquí hay muchos como yo. Y si a usted no le gusta, no se sienta mal. Pídale perdón a Dios. Mentiras. Pero me gusta leer sobre eso. Y el año pasado, algunas cosas pareciera como que por fin la justicia cojea, pero llega. Y no ha llegado. Entonces esa sensación de no pasó nada, ya va una semana, no pasó nada, van 2 semanas, no pasó nada, van 3 meses y no pasó nada, con estas pruebas, con estas circunstancias, yo era como... Y entonces usted ha leído estos salmos tanto como yo. ¿Dónde estás, Dios? Por eso es que yo por eso te digo, tenemos un montón de salmos de gente preguntando: ¿dónde estás, Dios? Usted lea el Salmo 73, que una vez lo estudiamos en un ayuno, y lo que hace Asaf es decir: a los malos les va bien, y yo para qué entonces soy bueno, yo para qué entonces te sigo, yo para qué guardo tu ley si les va bien, ¿cierto? Y es toda una discusión hasta que él llega a una conclusión, y ya usted lo leerá. Pero el pesimismo es fácil de acoger, y esta sociedad nos está invitando allá. Y vamos a leer en el capítulo 13, ya en los versículos finales. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 13? Alguien que tenga el capítulo 13 ahí. De Romanos, qué pena, no les había dicho. ¿Capítulo 13 de qué? En el capítulo 12 y 13, después del versículo lema de este servicio, ¿no? De que nos dice que no nos conformemos, que no nos amoldemos a lo de este mundo, sino que renovemos nuestra mente, que para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo no solo dice eso y ya, él se extiende durante los versículos del capítulo 12 y los versículos del capítulo 13 a explicarle a usted y a explicarme a mí cómo debemos no conformarnos, cómo debemos resistir. Y entonces le dice a los esposos que tienen que ser buenos esposos con sus mujeres. Eso es resistir. Y entonces también le dice a los ciudadanos que tienen que orar y dejar de, más bien, orar más de lo que comparten memes de Duque, orar más por Duque. Y les dice que así es que se resiste. Y les dice que tienen que ser amorosos y que con los que están llorando y que usted los ve tristes, que usted sabe que están mal, usted tiene que llorar. No solo el me entristece de Facebook. Pero cuántos a veces vemos por allá a la persona que se casó, ay, esta sí está, pero ay, tan bella, ¿cierto? Que no le ha llegado. Y así es que se resiste, alegrándose con ellos, con los hermanos suyos. Y en los últimos versículos, tienen que decirme cuántos versículos son porque no tengo mi Biblia aquí. Del 13, ¿cuántos? 14. Vamos a leer desde el 10, no sé cuál es, no tengo anotado. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando empezamos leímos Primera de Pedro y lo que somos ciudadanos de un reino. Y si no estamos esperando al rey, nos vamos a llenar de pesimismo. ¿Cuántos de ustedes esta semana pensaron en la venida de Jesucristo? De pronto, no me responda, yo sé que usted es un muy buen cristiano. Pero con este tema de Venezuela, vimos las noticias un poquito esta mañana, dijimos, no, ¿qué es lo que normalmente pensamos cuando vemos estas cosas? El fin de los tiempos, ¿cierto? Y las señales y todo lo que la Biblia nos menciona. Pero si no pensamos en Jesucristo y en su retorno, el pesimismo va a tomar el lugar de la esperanza. Tenemos que estar esperando el día. Tenemos que constantemente decir, puede ser ahorita mismo. Y puede llegar la justicia. Y puede llegar la paz. Pero no solamente estoy hablando de la segunda venida cuando este mundo se acabe, cuando nos vayamos para el cielo, cuando tengamos pañales y vamos como querubines. No estoy pensando en eso. El cielo, como cantábamos hoy, tiene que llegar a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras universidades. Tiene que inundar eso.
No podemos pensar que Jesús viene por allá en algún día que nadie sabe y no traerlo con nosotros a las vidas de quienes nos rodean, a nuestras congregaciones. Él nos está diciendo, ya está más cerca el día de nuestra salvación. Y yo no sé cuántos vinieron cargados hoy. Yo no sé cuántos vinieron tristes hoy. Yo no sé cuántos vinieron desanimados hoy. Pero hoy nos está diciendo que nuestra salvación está más cerca. La salvación para las deudas que tenemos está más cerca. La salvación para la enfermedad, para el luto que tenemos en estos momentos está más cerca. Tiene que ser el evangelio algo que podamos vivir aquí, porque el evangelio no es algo para allá, para la segunda vida. Allá usted no va a estar evangelizando a nadie. Usted tiene que vivir el evangelio en esta tierra, y el evangelio es salvación, el evangelio es rescate, el evangelio es como agua que fluye. El evangelio tiene que impregnar la vida suya y de quienes lo rodean. Como cristianos necesitamos resistir a una actitud pasiva que lo que hace es, vamos a esperar la venida del Señor y ya. Eso no es esperar. Coja todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre la segunda venida del Señor, y siempre que el apóstol Pablo o cualquier escritor habla sobre la venida, tiene que invitar a un cambio, a una transformación. Y ahí nos está diciendo cuál transformación. Dejen la glotonería, dejen la borrachera. Y de pronto usted no es borracho, pero también le dice, deje la hipocresía, deje la envidia. Los expone igual. La jerarquía de esos pecados es la misma. Si usted es un envidioso o usted es un borracho, usted está siendo el pecador igual. Y tiene que dejarlo. Vístase de Jesucristo, vístase de la luz. Viva como de día, no como de noche, donde nadie le ve haciendo las cosas malas. Viva como si siempre hubiera una lámpara brillando sobre lo que usted hace. Es como si estuviera usted en un reality, como si la gente lo viera, porque la gente está viendo. Y con eso quiero cerrar. La gente sí nos está viendo. Usted de pronto no se da cuenta, y yo tampoco, pero sí hay mucha gente que nos está viendo. Cuando usted suba una historia del servicio de hoy, hay gente en su celular que no es cristiana, que está viendo que usted es cristiano, que está viendo que usted estaba cantando tal canción, que está viendo que usted va a tal iglesia, que está viendo que usted es amigo de esa persona que es cristiana. Y ¿cómo así? Entonces son cristianos. La gente está viendo, así como usted stalkea a esas personas y empieza a hacer como, ya lo pillé, así la gente lo mira a uno también. Y que miren, que vean en nosotros a Jesús. Que usted diga, que me miren, que me escuchen, que me vean todo el tiempo, que vean cómo yo soy estudiante. Y eso le va a exigir a usted ser buen estudiante. Que vean cómo yo soy trabajador. Los casados, que vean cómo yo trato a mi esposo, a mi esposa. Los que están de novios, que vean cómo somos de novios. Los que son solteros, que vean cómo soy soltero, que vean cómo guardo mi vida, que vean cómo oro por esa persona, que vean cómo me construyo para alguien. Los que tienen llamados en la iglesia, ministeriales, predicadores, cantantes, lo que sea, que vean cómo ejercen eso. Pero los que no lo tienen, que vean también cómo ustedes están empezando microempresas, cómo ustedes tienen tantas ideas, cómo ustedes trabajan tanto, se cansan de madrugada hasta la noche y llegan temprano siempre. Que nos vean, que vean una resistencia, que vean unas personas que resisten vivir como todo el mundo está viviendo, que resisten la apatía, que resisten el egoísmo, que resisten la envidia. Resistamos, muchachos, mientras esperamos y mientras vemos cómo el cielo inunda nuestras vidas, cómo el cielo inunda nuestro alrededor. Andemos como de día. Que Jesús sea nuestro canto de victoria. Que su evangelio sea lo que nos llene constantemente, lo que hablemos, lo que pensemos, cómo actuemos. Resistamos, pero no una resistencia que señala al otro. Resistamos también la religiosidad que no acepta al otro, que no se acuerda que una vez nosotros también fuimos mundo, que una vez nosotros también fuimos otro, una vez nosotros también fuimos los pecadores, los que nadie quería, los que nadie aceptaba. Resistamos esa actitud dentro de nuestras iglesias,
que no sabe cómo atender a un homosexual, que no sabe cómo atender a alguien que sufre de alguna enfermedad mental. Leamos, informémonos, actuemos, trabajemos, aprendamos lenguaje de señas. Este año queremos invitar a muchos de una manera organizada, donar sangre. La Cruz Roja todo el tiempo está pidiendo donantes y en mi facultad a cada rato van. Necesitamos plaquetas porque la gente se está muriendo. ¿Dónde estamos? Esa es la resistencia que necesitamos tener. Resistamos la actitud de los colombianos contra nuestros hermanos venezolanos con un desdén, como si alguna vez en el pasado no habían sido los colombianos los que estaban escapando hacia allá, y como si eso no puede pasar más adelante. Resistamos, vivamos el evangelio, porque el evangelio es resistencia.